Señor, te lo ponemos en tus manos, mi Dios santo, Señor. Ponemos en tus manos, mi Dios santo, Señor, nuestra familia, nuestros hijos, nuestros hogares, mi Dios santo, Señor. Ponemos, mi Dios santo, Señor, a las lesbianas, a las prostitutas, a los homosexuales, a los afeminados, a los ladrones, a los drogadictos, a los borrachos, a los enfermos que están en los hospitales, mi Dios santo, que tienen enfermedades incurables, mi Dios santo, como el cáncer, como el ébola, el virus del ébola, mi Dios santo, Señor, como también, mi Dios santo, el SIDA, Señor, y muchas enfermedades incurables. La ponemos en tus manos, mi Dios santo, porque tú eres el doctor de doctores, mi Dios santo, Señor amado. Por eso venimos delante de tu presencia, mi Dios santo, Señor, clamando a ti, Señor santo, sin descansar, día y noche, mi Dios santo, clamando a ti, mi Dios santo, Señor, porque esto es una lucha, pero no es una lucha de sangre ni carne, sino que contra potestades, contra enemigos, mi Dios santo, Señor amado. Por eso venimos delante de tu presencia, mi Dios santo, Señor. Alabado sea tu nombre. Mira todo esto que está pasando ahora mismo, mi Dios santo, Señor, en este mundo. Rumores de guerra, mi Dios santo, Señor. Mire cómo está ya, mi Dios santo, Señor, en Israel, en Hamas, por allá, mi Dios santo, son niños allá muriéndose de hambre, mi Dios santo, Señor. Mientras el hombre, mi Dios santo, Señor, se preocupa más en otras cosas que en venir, mi Dios santo, y traer la paz, porque a paz tú los has mandado, mi Dios santo, Señor. Por eso venimos delante de tu presencia, mi Dios amado, para que tú seas, mi Dios santo, Señor, el que pelee por nosotros, mi Dios santo. Tu palabra dice estar tranquilos, que yo pelearé por ustedes. Por eso, mi Dios santo, Señor, leí ese versículo, mi Dios santo, Apocalipsis 3:10, mi Dios santo, Señor. Bien dice tu palabra, mi Dios, por cuanto hemos guardado la palabra de tu paciencia, yo te guardaré del día del mal. Alabado sea tu nombre, mi Dios santo, Señor. Venimos delante de tu presencia, Señor, siempre clamando a ti, poniendo la fe en ti. Siempre, mi Dios santo, Señor, depositando toda la confianza en ti, mi Dios santo, Señor, porque hemos visto durante el caminar, mi Dios santo, hemos visto las maravillas, mi Dios santo, que tú has hecho en cada uno de nosotros, mi Dios. Estamos más que agradecidos, mi Dios santo, en ti. Gracias, mi Dios. Gracias por haber mandado a tu Hijo, mi Dios santo, Señor, por ese sacrificio que hizo, mi Dios santo. Estamos sumamente agradecidos, Señor santo, con Él. Así que, mi Dios santo, Señor, te damos las gracias. Te bendecimos, mi Dios santo, Señor. Eres grande, eres eternamente grande, mi Dios santo, Señor. La gloria y la honra es para ti, mi Dios santo. Por todo, mi Dios santo, Señor. Y ayúdanos, mi Dios, a caminar en tu camino siempre, mi Dios santo, sin mirar atrás, Señor. Gracias, Señor. Todo te lo pedimos, Padre, en el dulce nombre de tu Hijo amado Jesús, nuestro Salvador, nuestro Rey, Señor. Gracias, Señor. Bendito sea tu nombre. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Dios me lo bendiga, mi amado hermanos. Va a pasar la hermanita que va a cantar el himno, el coro, la hermanita Elizabeth. Puede pasar por acá y tírese un buen corazo ahí. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Hermanos, que se les bendiga en esta noche. Que el Señor me los bendiga más. Amén. Vamos a cantar el coro. Dame fe, oh Señor, dame fe. Dame fe, oh Señor, dame fe. Dame fe, oh Señor, yo te lo pido. Dame fe, oh Señor, dame fe. Dame fe, oh Señor, yo te lo pido. Porque hay cadenas que romper, hay victoria que obtener. Cada día, cada hora, dame fe. Porque hay cadenas que romper, hay victoria que obtener. Cada día, cada hora, dame fe. Dame fe, oh Señor, dame fe. Dame fe, oh Señor, yo te lo pido. Dame fe, oh Señor, dame fe. Dame fe, oh Señor, yo te lo pido. Porque hay cadenas que romper, hay victoria que obtener. Cada día, cada hora, dame fe. Porque hay cadenas que obtener, hay victoria que obtener.
dame fe, oh Señor, yo te lo pido. Dame fe, oh Señor, dame fe, oh Señor, yo te lo pido. Porque hay cadenas que romper, hay victoria que obtener. Cada día, cada hora, dame fe. Porque hay cadenas que romper, hay victoria que obtener. Cada día, cada hora, dame fe. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Dame fe, oh Señor, dame fe, yo te lo pido. Porque hay cadenas que... ¿Y qué más? Cada día, dame fe. Señor, cumple ese corito en nosotros. Que cada día nuestra fe siga en crecimiento. Y yo no quiero que usted se vaya creyendo que la fe crece de una manera diferente. La Escritura nos enseñó ya en el libro de Efesios que asimismo Él constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, pastores y maestros. Versículo número 12 te dice ¿para qué? O sea, que la fe no crece de manera random por ahí, escuchando cosas extrañas, no. Crece nosotros sumergidos en la palabra, debajo de la cobertura y el cuidado de esos 5 ministros. ¿Estamos claros? Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Y dice ahí Efesios capítulo 4 versículo 11, que acabamos de terminar ese capítulo y vamos a comenzar el número 5, así que vaya buscándolo por ahí, que Él mismo constituyó a esos 5 ministerios. Así que de esa manera es que nosotros vamos a crecer a fin, dice ahí, de perfeccionar, versículo 12, a los santos para la obra del ministerio. Fíjese que dice perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos, mire esto, a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, ese es el versículo 13, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Así que no existe crecimiento por cuenta propia, no existe. Porque si existiera, entonces el Señor no hubiese instituido a esos 5 ministros, ¿verdad? Se escucha muy a menudo que los concilios ordenan a los ministros. Yo difiero de eso y digo, Él mismo. ¿Escucharon eso? Él mismo constituyó, ahí lo dice, mire el versículo 11, y usted me dice y me juzga con ese versículo. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Ahí está claro, Él mismo. Desafortunadamente, aunque sí estoy de acuerdo que existan esas instituciones para enseñar, ¿verdad?, a los ministros, la preocupación que tengo yo es que lamentablemente, debido a que esas instituciones tienen un gol financiero que alcanzar para ellas poder existir, creo que se ha tomado ese proceso de estudio teológico como una razón para crear pastores que realmente el Señor no ha instituido. Usted puede ir a instituto, claro que sí, vaya y estudie, claro que sí. Asegúrese de buscar un instituto que verdaderamente le enseñe la palabra, by the way. Pero no porque usted vaya a un instituto y usted se gradúe en un instituto, el Señor lo constituyó a usted pastor. No porque usted vaya a un instituto y se gradúe en un instituto, el Señor lo constituye a usted maestro, o apóstol, o profeta, o evangelista. No. Porque eso, usted lo que está obteniendo es conocimiento de la información de la Biblia. Ahora, si el Señor realmente lo instituyó a usted, ¿verdad? Lo que dice Efesios capítulo 4, versículo 11, entonces usted es un ministro ordenado de parte del Señor. Así que no dejen que este asunto conciliar lo engañe, porque hay gente, y vuelvo y les digo, he tenido la experiencia de ver pastores que al final no cualifican. Por eso lo digo.
¿Quién te hizo pastor? El instituto me dio, cogí unos exámenes, llené unas solicitudes, fui a estudiar y eso me convirtió en pastor. Pues la Biblia no dice que ese es el proceso para ese ministerio, sino que él mismo. No cualificaban ninguno de ellos. Así que quien nos cualifica realmente es el Señor. ¿Y sabe qué? Lo hace de acuerdo a los planes y propósitos que Él tiene. Así de simple. Fíjate que a Pablo lo escoge como apóstol, lo llama como apóstol, lo instituye como apóstol. Y el background de Pablo era un asesino de cristianos. ¿Qué les parece? Un asesino de cristianos, el apóstol que llevó el mensaje del evangelio de paz y de amor a nosotros los gentiles. Antes era un asesino de cristianos. ¿Qué les parece? Fíjense. ¿Qué le pasó? Bueno, pero es lo que quiero decir, es que cuando Dios instituye, el que Dios instituye no tiene las cualidades del hombre. Por eso es que estoy haciendo el hincapié, es que las cualidades de los, por eso la Biblia dice claramente, dice, mis caminos no son sus caminos, ni mis pensamientos son sus pensamientos. Así que yo quiero, ¿verdad?, erradicar de la mente de nosotros los creyentes, de acuerdo a lo que dice la palabra, que de la forma en que tú crees que debe ser un ministro, no lo es. Y de la forma que tú piensas que debe ser un ministro, tampoco lo es. Porque el Señor, Él escogió los ministros y los ministros que Él escoge no tienen cualificaciones ninguno. Ni Moisés, ni Aarón, ni los profetas, ni Noé. Es que ninguno realmente. Lo que nos da a nosotros las cualificaciones es que Él nos haya seleccionado. Porque mire lo que tenemos que tener claro es esto. Si realmente... Escuche esto, si realmente yo tengo las cualificaciones, entonces la gloria no es de Él solamente, sino también mía. Porque entonces yo me puedo dar la patada de pecho y decir, no, pero es que yo tengo esto, es que yo tengo aquello, es que yo estudié esto, es que yo soy el doctor en divinidades. Insignificante entre sus, sí o no, los hermanos, cuando fue el profeta. Ese es un buen ejemplo. Cuando fue el profeta, trajeron a todos los hermanos primero, los que tenían buen parecer. ¿Ves? Y el profeta, como está dirigido por Dios, dijo, no, todavía no ha llegado. ¿Te falta alguno más? Vea la historia. Sí, pero ese es lo que cuida las ovejas. O sea, estos son los tipos. Mira el porte que tienen, mira la preparación que tienen. Y el profeta dice, no, llámame acá. Y cuando llegó ese dice, Así que también Noé exactamente era un asesino porque mató a un egipcio. No, está hablando de Moisés. Entonces podemos ver todos estos grandes hombres de dónde los sacó. Uno era asesino, el otro era también asesino, Pablo. Sí. Pecadores, gente que no tenían realmente las cualidades, porque yo voy a decir esto, aunque Pablo tenía todas las especificaciones que su resumen brinda, lo que me gusta es que el mismo Pablo, escuche esto, él mismo dice que todo eso lo dio porque yo no fui el que hablé, él fue el que habló. Así que realmente cuando Dios selecciona a un hombre, no importa la preparación académica que tenga, no importa el background que tenga, si fue un asesino, si no lo fue, no importa si es un homosexual, no importa. Cuando Dios llama a un hombre, las cualificaciones humanas quedan cortas porque lo que Dios va a hacer a través de ese hombre está por encima de las cualificaciones humanas. Eso es lo que quiero decir. Que Dios trabaja al hombre y empieza a trabajar el carácter del hombre y lo convierte en un hombre serio que cumple con los requisitos que están en Tito. ¿Estamos de acuerdo todo en eso? Sí, claro, eso es lo que va a ocurrir porque el Espíritu Santo va a trabajar en ese individuo. Pero no es que el Señor dice, déjame coger este doctor porque me hace falta, porque él tiene estas cualificaciones. O déjame coger este abogado.
Dios no está mirando las preparaciones humanas para seleccionar a su ministro. No. El que crea que porque tenga cualificaciones humanas, pues vaya y lea a Pablo para que usted vea que Pablo lo aclaró. Punto ahí. En las escuelas mejores de Egipto, claro, de Egipto. Ahora, cuando llegó el momento que él mató a esa persona, ¿fue por qué? Defendiendo a su raza. Eso fue un error que cometió. No era un asesino en la calle. Lo que pasa es que lo que te hace un asesino, lo que pasa es que tenemos que llegar a la conclusión que una mentira no está. Déjame traerte este punto para poner eso en contexto. Una mentira que tú digas una sola te hace tan mentiroso como el que vive mintiendo. Porque Dios es 3 veces santo y Dios no tiene ni un 16 de espacio para determinar que una mentira versus un mentiroso habitual. Este mentiroso habitual es más malo que este que dijo una sola mentira y la dijo para poder defenderse en esa situación. Dios, una mentira por la causa que sea, es la misma que cualquiera. ¿Me explico? Espérate, deja que él traiga el punto completo. Deja que él traiga el punto completo. No, pero eso es lo que te quise explicar en el punto. Lo que lo hizo asesino fue que mató a un hombre. Por la razón que fuera. Dios no vino y dijo, ay, escúchame esto, papá. Escúchame esto. Miro con agrado a Moisés porque solo mató para defender a su raza. Dios no dijo eso. Es un asesino porque mató. Y sabes qué, te lo voy a llevar al próximo nivel. Porque lo que dice la Biblia lo lleva al próximo nivel. Se los digo ahora. Mira lo que dice la Biblia. Si, Matthew, recítame el verso de He who hates his brother. Go ahead. En español significa, y la Biblia lo dice, aquel que odia a su hermano se convierte en un homicida. Entonces, el estándar de Dios es mucho más alto que la ofensa de matar físicamente por defender su raza. Dios no justifica el pecado. Si tú matas a alguien por defender a tu esposa, tú mataste a alguien y delante de Dios eres un asesino. Punto. Ese es Dios. Acuérdate que, papá, y yo estoy de acuerdo contigo. En la explicación que tú me diste es humana. Yo la entiendo. Pero Dios no justifica el pecado, no importa las circunstancias. Por eso la otra vez yo le dije que había situaciones. Correcto. Que son humanas y uno reacciona. Amén. Ahí estamos de acuerdo 100%. Lo que quiero es llevarte y elevarte a cómo Dios lo ve versus cómo nosotros acá abajo lo vemos. A eso es lo que te quiero decir. Para que tú tengas la diferencia entre lo que tú dijiste y yo estoy de acuerdo 100%. Es más, a alguien se le tira encima a Mateo y probablemente yo voy a tener que reaccionar. ¿Ves? Y si cometo algo grave, pues no puedo decir, no, eso está justificado porque yo estaba defendiendo a mi hijo. Dios es santo 3 veces y si yo maté a alguien defendiendo a Mateo, yo maté a alguien. Antes de ustedes levantaron por acá, te voy. Correcto. Y no, me encanta lo que estás diciendo, porque entonces lo que Dios dijo es, como ustedes son así, entonces de la única forma que ustedes tengan acceso a mí es a través de alguien que es santo y ese es mi hijo. ¿Ves? Exacto, para que nos defienda. Déjame moverle a las manos que se levantaron aquí primero. Creo que fue Tita la primera. Ahorita cuando yo. Sí, yo les voy a dar la oportunidad en orden. Tita primero. Claro que sí. Amén. David, conforme al corazón de Dios. Seguro. Ay, miren ese suceso. La pregunta sería, ¿será que Dios esa mentira la vio como, muy bien, Abraham y la aplaudió? No, Dios no tiene Papo, yo quiero llevarlo a ese extremo para que lo entendamos. Tú y yo sí reaccionamos así, pero no lo podemos justificar como... ¿Qué hizo Job? Ajá, ¿qué hizo? Nada. ¿En qué sentido? En el sentido de que Dios le dio permiso al enemigo para que fuera y lo tocara a su familia, todos sus bienes. Pero entonces ya ese argumento que estás trayendo se llama la prueba de vuestra fe.
La Biblia dice, siendo el oro, mira lo que dice la Biblia. Pero espérate. No podemos hablar todo. Déjeme contestarle a Papo. Papo, si la fe... No, ¿qué? Hombre, chicos, esas son buenas preguntas, créeme. Son excelentes preguntas. Mira, lo que pasó con Job es muy distinto a que si él se lo merece o no. La Biblia dice que la fe, siendo más preciosa que el oro, es pasada por el fuego. Lo que hace la prueba no es que, porque hiciste esto malo, yo te estoy dando un castigo. Dios no funciona así. Dios lo que hace es que la fe tiene que, escúchame esta palabra, mi hermano Papo, tiene que ser probada. No tal vez será probada, no a lo mejor será probada. Tiene que ser probada. Porque Santiago capítulo 1 te dice la razón. Mira, se me fue, yo me sé recitar esos versos. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. O sea que cuando Dios prueba nuestra fe, lo que está haciendo es produciendo paciencia. ¿Por qué? Porque la paciencia es el fruto del Espíritu para poder esperar que Cristo venga por su iglesia. Sin paciencia es imposible esperar en Cristo. ¿Y cómo él hace que nuestra fe no se caiga en el proceso de esperar a Cristo? Es poniéndonos en prueba. Pero cuando te encuentres en la prueba, Santiago dice, tenés por sumo gozo cuando te halles en diversas pruebas. Porque esa prueba lo que está es produciendo aún más un carácter de paciencia para esperar que Cristo venga nuevamente. Porque hace más de 2000 años, usted es la tercera. Hermano Alex, ¿cuál era su comentario ahorita? By the way, Tita, buen comentario, me gustó esa observación. Si vamos a la Biblia, acuérdense que David mandó a Usías, el capitán, ¿verdad? Para que lo mataran. Y por eso, hombre conforme al corazón de Dios, eso me encanta a mí. Entonces, y sin embargo, cuando yo estaba viendo todo eso, porque David vino, ya se convirtió un asesino, aunque él no lo mató, pero en el corazón tenía que mandar a Usías. Odio fue lo que lo llevó a ponerlo al frente y sálganse para que se lo lleven enredado. Y por eso, y por tanto que David hizo, ¿qué le costó a David? Tuvo consecuencias, porque el que yo sea un hombre de Dios no me exime a mí de que si hago algo mal el Señor me va a corregir. O sea, nadie se equivoque con eso. O sea, sí, David es conforme al corazón de Dios, pero sus errores el Señor le pasó factura. Porque todo lo que hacemos en la vida tiene consecuencias, no es tal vez tendrá. Todo, por eso el principio de todo lo que el hombre siembre, que eso cosechará. Tu comentario, buen comentario. Yo le quiero decir a Papo que Dios no piensa como nosotros. Correcto. Él tiene que entender que nosotros como humanos tendemos a mirar las cosas emocionalmente. Claro. Pero no entendemos a veces la palabra de Dios, porque la palabra de Dios hay que seguirla leyendo hasta que El Espíritu te revela, claro. Exacto, que le revele a uno las cosas, ¿verdad? Porque a veces pues hacemos preguntas y ponemos al pueblo quizás a buscar la respuesta, cuando la respuesta la puede tener pidiéndosela al Señor. Claro. Sí. Una de las cosas es que los hombres que Dios escogió todos eran pecadores, por cuanto desde Adán todos eran pecadores. Absolutamente No había todo. ninguno santo, no había ningún cristiano, solamente pecadores, y conocían de la palabra del Señor, porque Abraham conocía la palabra del Señor, porque el Señor lo escogió. David conocía la palabra del Señor porque Dios lo escogió. Y sabía Cada uno de ellos. sabía que había mandamiento para el pueblo. Pero no se van a perder gente que sabe la palabra del Señor también. ¿Ves? Piensa en el contraste. Hay gente dentro de la iglesia que el día del juicio se va a encontrar con la noticia de que el Señor le va a decir: apartado de mí, hacedor de maldad, al fuego eterno. No es por un pecado mayor, no es por un matarlo, no- no es por tonterías que se van a Así que es bien importante que nosotros sepamos que el Señor instituyó, y esos 5 ministros que Él instituyó, aunque tienen esos defectos, el Señor los instituyó para guiarnos y a través de ellos, sí, porque Él es el que hace la obra.
Si no, el hombre tiene gloria. Así que con esa introducción que estuvo fenomenal, Papo, buena. A mí me gusta siempre, Papo revuelque el hormiguero, y aunque tú no lo creas, Papo, aunque usted no lo crea, Papo, como tú, habemos muchos pensando, y ese argumento tuyo realmente, a lo mejor no necesariamente aquí entre nosotros, pero aquí hay gente, hay sobre 15, 30 personas que ven nuestros videos, que créeme que están ahí y piensan exactamente igual. Y es importante que salga eso para que esa gente sea edificada. Amén. Efesios capítulo 5. Amén. Yo le dije pastor, pero entonces, ¿qué queda de Dios tenemos nosotros? Que el pobrecito de Job, que estaba lo más tranquilo con sus hijos, con su familia, le dio la regalada gana, así le dije, le dio la regalada gana a Dios de venir y a ¿cómo se llama? Y dejar que Satanás viene y ¿cómo se llama? ¿Por qué no le dijo a Satanás? ¿Sabes qué? Mira, vete para la porra, que ese es mi siervo, déjamelo tranquilo. no, bueno, allá, Y esa es la respuesta. Eso, lo que está diciendo es que como en ese mismo contexto que tú estabas trayéndolo, él en otro pastor hizo ese señalamiento, ¿por qué Dios tiene que hacerlo? Pues entonces la respuesta de por qué Dios, número uno, Dios no tiene que pedirle permiso a nadie. Él es el creador de todas las cosas. Dice de Jehová en la tierra, su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Así que todo lo que nosotros conocemos y aún las cosas que no hemos visto, porque la Biblia dice que Dios es Dios de lo visible, pero también de lo invisible. Él hace con su creación lo que él quiera. Lo que yo quiero llegar es que porque el Señor tenía que hacerle saber al enemigo que Job tenía un corazón de acuerdo a él. Pero volvemos a lo que dije volvemos a lo que dije en Santiago, Papo. La respuesta es lo que dije en Santiago. Acuérdate que Dios, número uno, al ser soberano, no es como nosotros que tenemos miedo de revelar cosas para que entonces el enemigo de nosotros lo sepa, y como nosotros no tenemos el poder que tiene Dios, que es infinito, pero nosotros sentimos amenaza. Vamos a quedarnos callados porque si el enemigo de nosotros sabe esto, Dios no. Cuando Dios dice que va a hacer una cosa, eso se puede meter Satanás con todos los demonios en el medio y él va a atravesar por el mismo medio. Claro, porque la misma palabra dice que Dios probará el corazón de cada hombre. ¿Viste? Dios. No es para que le demuestre al enemigo que No. en realidad ese hombre Es que no, Dios no estaba en ese plan. Lo que ocurrió, mira déjame ponerte en contexto. Mira escuchen esto. Mira lo que ocurrió con Job. Dios está probando la fe de Job. ¿Y sabe qué hizo? ¿Por qué la tiene que probar si él está seguro de Job? Santiago, no es probar. Escuchen, sean pacientes. Escuchen, sean pacientes los unos con los otros. Aquí no hay tal cosa como que nadie sabe más que nadie. Aquí quien único, yo quiero que usted escuchen, el único que sabe es Cristo. Todos nosotros estamos debajo de eso. Y claro, en el Señor hay unos que van avanzando y otros que están empezando. Yo no conozco lo que conozco de la Escritura en 3 años. Yo 20 años conociendo la Escritura y entendiendo la Escritura. Así que y eso no me hace a mí más que Papo que no entienda ciertas cosas. Él tiene que hacer esas preguntas porque esas preguntas necesitan tener respuestas. No estudiamos ahora mismo en Efesios capítulo 4 precisamente eso, que tenemos que ser pacientes los unos con los otros. No podemos porque alguien está haciendo preguntas que parecen muy elementales. Pues si son muy elementales para ti, yo puedo fácilmente llevarte a un punto donde probablemente tú vas a lucir ignorante. Así que tenemos que ser pacientes los unos con los otros. Y ninguna pregunta es elemental, ni ningún comentario es elemental. Todo lo que dice esto es inspirado por Dios. Por ende, esto es una palabra eterna. Y comprenderla no tiene nada de simple. Y si mi trabajo no es contestarle a Papo y a cualquiera que haga pregunta, entonces estoy en el medio. Así de simple, Papo.
Si yo no tengo la paciencia para contestar esas preguntas, porque yo las tuve en algún momento. Yo las tuve hace 20 años atrás. Pues yo tengo que tener la paciencia ¿para qué? Para aunque parezca que se está tratando de sacar algo de su contexto, no, son preguntas reales y legítimas las que él está haciendo. Así que nosotros tenemos que ser pacientes, porque para eso yo el pastor, estoy aquí. ¿Ok? Para eso yo estoy aquí. Y de lo contrario, yo tengo muchas cosas que hacer. Yo le digo al Señor, Señor, yo no estoy para eso, así que yo voy a seguir mi camino. Así que el Señor me llamó, me encomendó y me dio la paciencia para entender cómo funciona la iglesia. ¿Ok? Así que, papo, la razón es que Dios no está comprobándose a Él mismo nada. Santiago capítulo 1 te dice la razón, y vuelvo y la repito porque ahí está la respuesta de tu pregunta, aunque parece que todavía falta respuesta. La fe, siendo más valiosa que el oro es probado a través del fuego, dice la Biblia. Entonces la fe de igual manera tiene que ser probada. Pues entonces, ¿por qué Dios prueba a Job? No es para él demostrar el resultado, comprobar si Job es fiel. Dios es omnisciente, él lo sabe todo. Lo que quiere decir es que antes de que Job terminara la prueba, ya sabía el resultado. ¿Ok? Así que cuando Dios prueba a uno de nosotros, olvídate de Job ya, ahora vamos a hablar de nosotros. Cuando estamos en prueba, Dios lo que está haciendo es produciendo paciencia para esperar al Mesías que prometió que iba a regresar por su iglesia. De lo contrario, sin prueba, ninguno de nosotros estuviéramos aquí sentados. Mientras la gente malinterpreta el propósito de la prueba y no entiende que Dios lo que está haciendo es produciendo un carácter de excelencia en nosotros, antes que traigas eso, un carácter de excelencia en nosotros, el mundo cree, que ellos creen que ellos no están en prueba, pero la Biblia lo dice en el libro de 1 Pedro, 2 Pedro claramente, tanto el impío como el creyente, ambos pasamos por situaciones, ambos nos enfermamos de cáncer, ambos morimos de cáncer, ambos tenemos trabajo, a ambos nos han despedido, o sea, you name it. Cualquiera que tú creas que sea la prueba, tanto el creyente como el impío, ambos. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Dios hace salir el sol tanto para justos como para injustos. Dime eso y entramos a Efesios capítulo 5. Lo que yo encontré aquí dice, hablando de la fe, dice, Dios prueba nuestra fe principalmente dice, para fortalecerla y purificarla, al igual que el fuego refina el oro. Estas pruebas, dice, aunque a menudo dolorosas, dice, nos ayudan a crecer en el carácter, a depender más profundamente de Dios, a revelar nuestra verdadera devoción y a prepararnos para servir mejor a otros y honrar a Dios en el momento de la aparición de Jesucristo. ¿Ves? Eso es todo lo que hace la prueba. Efesios capítulo 5. ¿Estamos todos ahí? Andad como hijos de luz. Y ese es el ennegrecido. Sí, hoy empezamos el capítulo 5 de Efesios. Ya el 4 se acabó la semana pasada. Así que anote ahí Efesios capítulo 5. Vamos a leer los primeros 4 versículos para poder darle inicio al capítulo 5 en la noche de hoy. Nos quedan aproximadamente 40 minutos, así que vamos a aprovecharlo, que hay buen material para eso. Efesios capítulo 5, lo leo, los primeros 4 versículos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y los que esperan al Señor dicen: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Mira lo que dice después: y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Escuche esto. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Y terminamos con el 4. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, y ya vamos a saber después qué significa eso, sino antes bien acciones de gracia. Vamos a darle gracias al Señor por su palabra. Señor, gracias por tu palabra.
Señor, tu palabra es la verdad, es como martillo que quebranta la piedra, como espada de doble filo que penetra hasta los tuétanos, hasta partir todo, Señor. Así que, Señor, nosotros estamos hechos de mucha información, ¿verdad? Aún religiosa, Señor, que en muchas ocasiones ni siquiera tu palabra habla de eso. Así que, Señor, te ruego que obres una operación, una cirugía en el alma, Señor, en nuestra mente y corazón. Y con esta palabra, Señor, sustituyamos toda religión, toda filosofía, toda psicología, ¿verdad? Que quiera, Señor, controlarnos y manejarnos. Y guíanos, Señor, a través de la revelación de tu palabra por medio de tu Espíritu Santo a toda verdad y a toda justicia. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento. Quiero preguntar por si acaso, ¿hay alguna duda en el capítulo 4? Yo creo que quedó. Mateo, si tienes la tablet, acuérdate que estás conectado, desconecta el Bluetooth, el Wi-Fi para que no se escuche. Oh, you're not using it? Oh, it sounds like you were kind of touching something. No, that's fine then. Así que, ¿verdad? Quiero preguntar por si acaso alguien tenía una pregunta que por la euforia a veces, ¿verdad? Del proceso aquí, como enseñamos, puede habérsete quedado. Si anotaste una pregunta y dijiste, después le voy a preguntar al pastor o algo. Es importante que esas preguntas se contesten, porque si no nos estamos quedando atrás en cuanto al conocimiento y la importancia es que crezcamos en la palabra del Señor. Amén. Así que con esto voy a asumir que nadie tiene ninguna pregunta en cuanto al capítulo 4. Andad como hijos de luz. Así que yo creo que de alguna manera u otra Pablo viene desarrollando, ¿verdad?, de manera magistral en la carta de Efesios el precisamente poder, ¿verdad?, entender lo que es andar como hijos de luz. Porque del capítulo 1 hasta el capítulo 4 precisamente nos ha estado dando una serie de recetas espirituales para que nosotros materialicemos. ¿Alguien entiende eso? Recetas espirituales para poder materializarlas. Lo que quiere decir es que estas palabras son espíritu, pero están diseñadas para la vida práctica del creyente. ¿Alguien está entendiendo eso? ¿Alguien dice amén? Ok. Así que eso es importante. Esto es espiritual, porque Él es espíritu, pero Él ha diseñado esta palabra espiritual para que sea aplicable a todo su esplendor en la vida cotidiana del creyente. O sea que aquí no hay un misticismo que requiera, no sé, estar en qué dimensión y cosas extrañas que escucho a gente hablando por ahí. Es que, no sé, que se usan una serie de palabras que a veces no entiendo por qué crear ese misticismo. Pero claro, ya nos damos cuenta que la Biblia nos habla de esos hombres corruptos que usan la astucia de palabras, dice la Biblia. Me parece que es en Filipenses o en Judas. Tiene Filipenses, ¿verdad? Astucia de palabras. ¿Ves? ¿Para qué? Para con esa astucia nosotros impresionarnos y, oh, wow, mira qué léxico, wow, esto es un hombre de Dios, wow, y nos saquen. Así que yo no quiero aquí que nadie, o sea, si yo estoy usando un vocabulario, mi hermana Elisa, que usted no entiende, usted páreme en seco y dice, pastor, yo no sé si usted está hablando en el colegio de abogados o está hablando con doctores. Aquí eso no sirve para nada. Eso es basura. Aquí estamos para hablar de como Cristo habló. Simple. Que se entienda claro. Que usted salga de aquí y diga, no tengo duda, ya lo vi en la escritura, ahí está, that's it. Por eso es que cuando yo encuentro algo, por ejemplo, escucharon esa palabra rarísima que leí, truanerías. Eso lo vamos a definir cuando lleguemos allá. Pues yo tengo la obligación de buscar la definición porque nosotros podemos salir de aquí con una palabra como tal, truanerías, y yo aquí jactarme de que no, yo soy el único que entiende estos códigos y si usted va a las redes, así como hablan esa gente, no, estos son unos códigos y solamente nosotros los elegidos somos los que... No, aquí no hay códigos ninguno, hermana Olga. Están como la Iglesia Católica, que todo era en el idioma que nadie entendía de ahí, hasta que definitivamente entró alguien y dijo que creo que pasa, porque el pueblo no puede leer la Biblia. Exactamente, ¿ves? Así que no, aquí desde David, que es el más pequeño en este momento, aquí, hasta el de más edad, tienen
que se tiene que hablar en un lenguaje aquí que nosotros podamos claramente todos entender. Amén. Así que andar como hijos de luz. Yo creo que Pablo ha venido haciendo una exposición y una enseñanza magistral en enseñarnos cómo andar como hijos de luz. Así que ahora él continuará, ¿verdad?, elaborando en la carta a la iglesia en Éfesos, ¿verdad?, cómo debe andar el creyente, cómo debe andar una persona que se llama cristiano. Y me gusta porque el ennegrecido da la connotación a que normalmente la gente que está haciendo cosas que no son correctas, ¿en dónde andan? Así de simple. So, Pablo está claramente diciendo, la forma en que debemos andar nosotros es que, o sea, nosotros nos metemos, mira, aquí para que todo el que nos mire sepa claramente qué es lo que estamos haciendo y en dónde es que estamos parados. Pero la gente que anda en oscuridad, mira, hace esto y tú los ves aquí metidos en la oscuridad para tratar de que nadie se dé cuenta de lo que está pasando. Así que empieza diciendo, sed pues, mira lo que dice, imitadores de Dios como hijos amados. Mira cómo empieza Efesios capítulo 5. Sed pues, no imitadores de Pablo. En esta ocasión dice de Dios. Y entonces termina diciendo como hijos amados. ¿Escucharon eso? Consígueme, papo, Mateo capítulo 5 y léeme del 45 al 48, que ese es el sermón del monte. Vamos a ver qué dijo Jesús acerca de eso. Mateo capítulo 5, que ese es el segundo, el primer libro del Nuevo Testamento, especialmente el capítulo 5 es el sermón del monte. No, 45 al 48. Para que seáis hijos de vuestros padres que Uh-huh. están en los cielos, Uh-huh. que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Ajá. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si ¿Saludáis? saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿Qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos. ¿Escucharon eso? Ese que interesante. Pablo dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Entonces, en Mateo Jesús mismo nos explica en esos 3 versículos claramente lo que sería ser imitadores de Dios. Porque Dios así es como se maneja. Fíjense que lo dice el mismo texto. Mira lo que dice. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol, miren lo que hace, para sobre malos y buenos. O sea, by the way, es importante que entendamos, cuando hablamos salir el sol en su contexto natural, sin ponernos muy extraños a la hora de explicar esto, el sol cuando sale y esos rayos nos pegan, esos rayos tienen unas vitaminas que nuestro cuerpo necesita. Hay una enfermedad que no me acuerdo si es hepatitis o algo que se pone, creo que amarillo y necesita el UV, ¿verdad? ¿Hepatitis? ¿Ves? También necesita de los rayos solares. Ah, mira, no sabía eso. Fíjense qué interesante. Jesús está diciendo que hace salir la vitamina D tanto para los malos como para los buenos. Y me gusta que él hace el hincapié y aclara malos y buenos. Eso me encanta. Porque Pablo está pidiéndonos, o más bien
ordenándonos, fue lo que aprendimos en el capítulo 4, versículo 1. Nos está ordenando como creyentes que vivamos como hijos de luz. Entonces Jesús nos explica cómo podemos vivir como hijos de luz. Entonces él dice, el Padre Celestial hace bueno tanto para la gente mala. Uno de los problemas que tenemos a veces los cristianos para perdonar a alguien que nos ofende es precisamente el no entender que Dios nos está ordenando a manejarnos como Él se maneja. No sé si están entendiendo eso en el texto. Eso es lo que está diciendo el texto. Porque si ese no es el caso, ¿por qué entonces le hace salir la vitamina D? ¿Es la D? Para los malos también. ¿Por qué no se le esconde a ellos? No, pero antes de llegar a ese punto, estamos hablando de que Pablo empieza diciéndonos, oye, imiten a Dios. Entonces Jesús dijo que Dios, a ese Dios que Pablo nos está mandando imitar, hace salir la vitamina D tanto para los malos como para los buenos. Y yo me pregunto, entonces, si Dios quisiera que yo no perdonara a quien me hace daño, entonces ¿por qué Él le da la vitamina D a ellos también? Lo que quiere decir es que Dios se maneja no como se maneja el hombre, sino que Él hace lo bueno independientemente de cómo sean los hombres. Pues como hijos de Él demanda que nosotros nos manejemos de la manera en que Él se maneja. Y hay gente que dice, adiós, pero espérate, pero pastor, es que somos humanos y nosotros no somos Dios. No, yo entiendo. Y ¿sabes qué? No solo yo lo entiendo, sino que también Él lo entiende. Y no, Él no está, si yo uso ese argumento que en ocasiones se utiliza, no, pastor, pero Dios es Dios y yo soy humano. Pues entonces tú estás ignorando que el Dios que te está mandando a comportarte como Él, a través del Espíritu Santo, te ha capacitado para tú poder lograr lo que Él hace. Voy a llegar al final del texto. Mira, dice, Mateo capítulo 5, 48, lo que quiero decir cuando al final del texto de estos 3 versículos que leí, 45, 46, 47, 40, estos 4. Mira lo que dice el 48. Sed pues vosotros perfectos. Escuchen esto, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Pues se puede llegar a ser perfecto. Y les voy a decir, lo que pasa es que a veces es un tema de impaciencia, mi hermana Olga. Escuchen esto. Ahí dice, el que comenzó la buena obra, ¿cuándo la termina? ¿Alguien se acuerda del texto? El que comenzó la buena obra, la terminará hasta que venga Cristo. Right? Lo que quiere decir es que Dios no está siendo irreal en su pedido. Él no está siendo irreal en lo que nos está ordenando a vivir. Él no está esperando ahorita el ejemplo que Papo me trajo, yo le dije, si alguien le brinca a mi hijo encima, yo probablemente tenga que reaccionar. Él no está esperando que yo no reaccione. De hecho, precisamente por eso es que Él ha comenzado una obra en nosotros. Tenemos como ejemplo, entre los ejemplos que conocemos de este tiempo moderno, a Gille, cuando el esposo de la hija le metió con un AK-47 y le explotó la cabeza en canto. Ir a perdonar el asesino tuyo, de tu hija, eso no es un vaso de jugo de China o no sé qué jugo le gusta a ustedes. Eso mirarlo a los ojos y decirle, no te preocupes, yo te perdono. Y encima de eso, predicarle la palabra, tener el corazón para llevar el evangelio. Eso no lo hace, eso es un trabajo difícil, eso es sucio, difícil. Pero la pregunta es, ¿quién lo hizo? Estaba esperando que me dijeran eso, porque eso es muy normal en las iglesias de nosotros. A veces los pastores decían, ¿quién lo hizo? ¿Verdad? Y a su nombre. Así que no fue Gille, no es que Gille tiene la capacidad, sino que Gille ha alcanzado cierta madurez en el Señor, que es lo que estamos hablando ahorita, papo. Cuando en la medida en que nos vamos sumergiendo en el Señor y el Señor va probándonos, Él va puliéndonos. Él nos va, créanme, yo no hubiese podido ser pastor hace 20 años atrás. Se los digo de corazón, yo no hubiese podido ser pastor hace 20 años atrás. Porque el propósito de Dios, la palabra dice que es un propósito de nosotros
Exactamente. ¿Entiendes? Podemos aprender de esos errores para no volverlos a hacer. Pero en este caminar, hasta que Cristo venga, vamos a estar Nosotros vamos a estar cambiando, vamos a estar creciendo. Por eso dice, vamos escalando peldaños. exacto, dice el corito. La palabra de Dios lo dice. Exacto. Hay que escalar peldaños. O sea, hay que ir subiendo poco a poco, no quedarse estancado en un beso, porque una persona que lleva 10, 20 años en la iglesia, si no ha crecido como cristiano, Entonces yo digo lo siguiente, entonces realmente nunca he empezado. Porque es que el congregar, que no quiere cambiar. el congregarte, el congregarte no garantiza el crecimiento. La Biblia te dice cómo se da el crecimiento, y es acercándonos al Señor. Si tú no te acercas al Señor a través de su palabra y entiendes y aplicas en tu vida, Eso es lo principal. Cuando tú lees la palabra y te acercas a la palabra, tú tienes que aplicarla a tu vida espiritual. como le dijo Jehová a Josué, esfuérzate y sé valiente. Si tú no la aplicas, pues no vas a crecer. Claro que no. Porque no vas a cambiar. Así que Pablo nos está diciendo y nos está dando la buena tarea. No voy a decir difícil, porque si digo difícil, contradigo lo que dice la Biblia. Todo lo puedo, Filipenses 4:13, ¿verdad? En Cristo que me fortalece. Así que no es la difícil tarea de ser imitadores de Dios. No. Es que yo lo puedo. Porque Dios nos ha capacitado a nosotros a través de su palabra y el Espíritu Santo para que yo pueda alcanzar esa estatura. Pastor, y están los dones. Por eso mismo el Espíritu Santo viene y trae los dones. Exacto, para la edificación de la iglesia. La edificación de cada persona. O sea, dominio propio, paciencia, paz, fe. Todo eso son. Tú estás hablando del fruto del Espíritu, que es Gálatas. Sí, pero la persona que tiene dones del Espíritu, pues da sus frutos, que son los frutos. Por eso yo he dicho en muchas ocasiones que no existe tal cosa como un cristiano que no está creciendo. Eso no existe. ¿Sí? Tú no puedes decir, es que no tiene sentido. Tú decir que eres cristiano y estás estancado, no estás creciendo. Entonces, si estás estancado, entonces no eres cristiano. Porque estás diciendo que el que comenzó la obra no tiene la capacidad de llevarte a donde Él ha determinado. Miren lo que estoy diciendo, pero es que quiero desmantelar esta escuela donde se trata de mí para yo poder alcanzar. La Biblia no dice que yo voy a alcanzar por mí. La Biblia dice que Él es el que nos guía. Él es el que puso buenas obras para que yo ande sobre ellas. Eso es lo que dice la Biblia. Así que si hay un cristiano estancado, entonces no es cristiano. Realmente podemos decir, está yendo a la iglesia, es un oyente, ¿qué más? Es un turista de la iglesia, es un fanático de Dios, pero una persona que realmente haya sido llamada por el Señor, como pasó con todos los apóstoles. Es que el problema, Hebreo lo dice, tenemos una gran nube de testigos, Moisés, todos los profetas, Abraham, David, Salomón, todos los apóstoles. Es que no puede, es que la nube de testigos me dice a mí que a quien Dios llama por default, o sea, de manera obligatoria, va a dar fruto. Va a dar fruto, porque la obra la está haciendo Él en nosotros. Es como si usted me dice a mí, el hermano Ale que es constructor, cuando usted empieza una edificación no hay nada, y usted que sabe de construcción, cuando la empieza, ¿se queda siempre en la nada o terminas el proyecto? Pues el que comenzó la obra es mucho más que Alex, que es un constructor, y él la va a terminar. Así que tenemos que dar fruto. Mi pregunta es, pastor, lo que pasa es que el Señor tiene bien claro, he aquí, dice, yo estoy en la puerta, toco, ¿verdad? Y el que oyere dice, yo entraré a él a cenar y él cenará conmigo. Ok, yo creo que eso es que el Señor toca a todo el mundo, pero no todo el mundo le abre la puerta. Correcto. Yo creo que una persona que vaya a la iglesia, ¿verdad? Y no da fruto, es porque yo creo que No ha abierto la puerta. Señor, usted no quiere nada con el Señor. Simplemente va a la iglesia, como dice, para que lo mire, o piensa que yendo a la iglesia va a ser salvo. Exacto, hay gente que, y tú le preguntas y ellos te dicen eso mismo. No, es que me criaron en la iglesia, a mí ese ambiente me gusta, un ambiente positivo, un ambiente bueno. Eso no significa que cuando llegue al cielo va a decir,
qué bueno que siempre viniste a la iglesia. Qué chévere, vente, entra, mi siervo. No. Ese el texto está claro. Él toca la puerta, el que abre, yo entraré y cenaré con él y él conmigo. Pero lamentablemente hay gente que lamentablemente no van a abrir la puerta. Punto. Porque su corazón se ha ensoberbecido, se han enorgullecido. Y la Biblia dice que antes de la caída, ¿qué viene primero? La altivez de espíritu. ¿Ves? El orgullo. Hay gente que yo soy autosuficiente. Bueno, pues entonces no le abras la puerta a ver todo lo que va a pasar. Yo lo pongo así como la higuera que Jesús vio en el camino. Por ejemplo. ¿Verdad? La higuera estaba bella, estaba frondosa. Puede ser una persona dentro de la iglesia. Correcto. Pero no da fruto. Si no da fruto, ¿qué pasa? Es maldecida porque la Biblia dice que el hacha está a la raíz. Árbol que no dé fruto será ¿qué? Cortado. ¿Y qué va a hacer después con eso? ¿Echado a dónde? La palabra de Dios clara y contundente. Yo creo que ¿cómo se llama esto? Es horrible analizar ese texto. El hacha está a la raíz del árbol que no dé fruto será cortado y echado al fuego. Ponte a pensar, estoy dentro de la iglesia y no estoy dando fruto. Eso hay que escucharlo con claridad. Es injusto porque Jesucristo maldijo la higuera. Porque no dio fruto. No dio fruto. Y Dios Jesucristo no estaba mirando a la higuera como una mata. Jesucristo le estaba dando un ejemplo. Sí, es una parábola, correcto, claro. Le estaba dando un ejemplo a sus discípulos en ese momento. Claro. Que no daba fruto iba a ser cortado. Eso nunca hizo parábolas para que eso se quedara literal en lo que le estaba diciendo. Es que él está trayendo la enseñanza del cielo en un idioma terrenal para que nosotros entendamos cómo más o menos funciona. En parábola, que son cosas terrenales que nosotros conocemos. A lo mejor si él estuviera en este tiempo no hubiese dicho una higuera, a lo mejor hubiese dicho, qué sé yo, un palo de mango. Porque la higuera es una planta típica de esa área donde él se desarrolló. O sea, él no iba a hablarle a los judíos de un palo de mango que no existía en Israel y decir, ¿qué es lo que tú me estás hablando? Aún los que trabajan en la finca, si los palos no dan fruto, ¿qué hacen? Terminan arrancándolo, claro. Porque si están contaminados, por eso es importante que el pastor, y en este caso estoy hablando de mí, yo esté pendiente de lo que está, porque la Biblia dice que hay zorras pequeñas que se meten dentro de la majada. Y créeme, esas zorras son tan pequeñas que se escabullen y son difíciles de mirar. Y echan a perder los hermanos, las ovejas, con sus cizañas y sembrando contienda y así que una de las cosas que yo aprendí en el Señor creando este carácter para llegar a este momento, hace 4 años atrás cuando me llamaron y me ungieron, fue precisamente eso. Y entre las experiencias que tuve en el liderazgo dentro de la iglesia, ¿verdad? Hace 20 años para atrás, precisamente fue eso. Fue encontrar dentro del equipo que Dios me había dado para pastorear, no a nivel pastor, pero a nivel, en el caso de la música conmigo, los jóvenes, es identificar que habían zorras dentro del equipo. Habían zorras dentro del ministerio. Y en vez de yo estar dando speech de acá, mira muchachos, tenemos que hacer. No, yo decía, mano Alex, venga acá, necesito hablar directo con usted. Y cuando me sentaba era, brother, está ocurriendo esto y esto. Eso no puede seguir ocurriendo. De lo contrario, eso va a tener consecuencias. No, porque eso no le está haciendo bien al grupo, ¿ves? Pero sí vi porque el Señor me dio la oportunidad de trabajar cerca con muchos pastores. La verdad es que estuve con muchos pastores. Y vi pastores que lo que hacían era hacer reuniones generales y tirar como indirecta. Por eso es que ustedes ven que yo utilizo mucho la expresión. Yo no estoy tirando indirecta aquí. Yo estoy siendo directo. Al que le caiga este saco, póngaselo. Porque yo no voy a estar mintiéndole a ustedes. Yo no voy a estar ahí pasándole un pañito tibio. Estás perdido, eres una zorra metida aquí adentro y yo voy a dejar que tú sigas siendo zorra. No, yo te voy a confrontar directo. Y cuando digo algo de aquí, si usted escucha que, desde este altar a lo que me refiero, si usted escucha que le cae, pues entonces contigo estoy hablando. ¿Me entiendes? O sea, esto tiene que ser claro. Porque de lo contrario estás engañado sentado aquí adentro. Así que yo he aprendido a hablar directo. No porque yo quiero ofender a nadie, sino porque Dios así me trabajó con los pastores que estuvieron. Y me sentaron y me dijeron, Natalie, ven acá. Y me decían, ¿tú sabes qué? Tú tienes un problema de sujeción. Así me dijo.
Y mira que yo estaba metido en el ministerio, pero full, y que un pastor me siente a mí solo y me diga, el problema que tú tienes es que tú tienes problemas de sujeción. Otro pastor me dijo, que creo que murió recientemente, me dijo, el problema que tú tienes es que tú das demasiadas excusas, tú siempre tienes una excusa para justificar lo que no hiciste. Y la iglesia está llena de excuseros. Entonces hay que confrontarlo. Amén. Así que sed imitadores de Dios, que hace, en otras palabras, perdona a los malos, ¿verdad? Tanto como perdona a los buenos y hace llover sobre justo e injusto. Versículo número 2 de Efesios capítulo 5. Léemelo, hermana Elisa. 2. Ajá. 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 Fíjense qué interesante. Me gusta porque la enseñanza de Pablo, aquí en este texto, está hablando de nosotros los hermanos en la fe. Fíjate qué interesante. Andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. ¿Ves que está hablando de la iglesia? Ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Fíjate qué interesante. ¿Qué dice, hermano Alex? Consígame qué dice el Evangelio de Juan capítulo 13. Cuarto libro de la Biblia. Perdóname, del Nuevo Testamento. Sí, Evangelio de Juan, San Juan, como le dicen. Yo le he quitado el tema del San, no sé si ustedes se han dado cuenta. A mí no me gusta decir San Mateo, San Marco, San Lucas, San Juan. No, el San no me gusta porque me parece que tiene... exacto, Evangelio de Juan, porque es un Evangelio de Mateo. Exacto, capítulo 13, versículos 34 y 35. ¿Qué dice? Amén. ¿Cuál es ese? No, está bien, sí. ¿Cuál es ese mandamiento nuevo? Fue lo que quise decir. Ajá. Que también os améis unos a otros. Ajá. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Fíjense qué interesante. ¿Escuchan a Jesús hablando claramente? Fíjate qué interesante. Dice, un mandamiento nuevo os doy. Increíble, esa palabra me fascina porque... en este mundo moderno en que estamos escuchando mandamientos, revelaciones, profecías. Y tú dices, espérate, entonces, ¿para dónde voy? Si aquel dice una cosa, el otro dice otra, aquel tuvo un sueño. Ninguno concuerda con la escritura, by the way. Escucha lo que estoy diciendo. Ninguno concuerda con la escritura, pero sin embargo todos ellos reclaman hablar de parte del Señor. Pero miren qué interesante. Este que habla en Juan capítulo 13 y 34 no es uno que es enviado, sino Él es el mismo. Y Él dice, oye, habían 113 entre los ceremoniales que se le entregaron a Moisés, los 10 mandamientos, todos esos mandamientos que dice, pero yo os doy. El mismo que instituyó los 113 en la ley de Moisés, ese mismo ahora en persona está diciendo, les voy a dar el 614. Mira esto. Y dice, un mandamiento os doy, que nuevo os doy, que os améis unos a otros. Y la pregunta es, ¿será realmente nuevo o nos está repitiendo lo mismo que nos dijo en los 10 mandamientos? Lo mismo. Lo que pasa es que no nos damos cuenta, porque si lo leemos como el papagayo y pasamos por encima, no nos damos cuenta. Adiós, pero espérate un segundo. Si de los 10 mandamientos 6 es para el prójimo y 4 son para él, ¿verdad? Siendo el primero, amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, ¿verdad? Y los próximos 6 precisamente tienen que ver directamente con el prójimo. Y mira lo que él dice. Que os améis unos a otros. ¿Sabe que y la hermana Tita se encontró con una de esas personas que yo he tenido la oportunidad de escuchar decir eso? Y es
allí en esa iglesia no hay bochincheros. Miren qué triste es que la iglesia tenga la fama de tener ese tipo de individuos aquí adentro. ¿Y saben qué? Yo he llegado a la conclusión que la iglesia tiene de esa gente precisamente porque los líderes desde aquí no están corrigiendo. Eso se acabó hace mucho tiempo, porque antes un pastor de antes no te venía con ese cuento. Un pastor de antes no te venía. Y el punto es que te la cantaba desde acá arriba y con el nombre y todo. O sea, esto era. Y ahí desde arriba. Y eso empezaba desde los hijos, porque yo recuerdo haber escuchado pastores desde el altar predicando, diciendo al hijo, fulano de tal, ve acá, te he dicho que te. Eso es ahí mismo, regañado frente a todo el mundo. Y dice, no, pastor, es que eso no es ético, por eso es que hay niños rebeldes. No son rebeldes por la corrección, son rebeldes por todo lo contrario, porque se rebelan en contra de la corrección. ¿Alguien me está entendiendo? ¿Ve? Entonces, ¿qué estamos haciendo? En vez de llamar al bochinchero, porque lo que hemos hecho, ¿sabes qué? Pasarle un pañito, duérmete niño, y aquí aceptarle que siga con el bochinche, pero ahora tenemos un hombre como el que se encontró en Manatita evangelizando, que dijo, y en esa iglesia no hay bochinchero. Precisamente no está en la iglesia precisamente por ese ejemplo. ¿Ven lo que digo? Entonces, yo me he preguntado como pastor, les digo bien honestamente, ¿será que me conviene para ver todas estas sillas llenas, bajarle esas 2 rayitas y predicar de las promesas de Dios? Porque ese es el problema, todo el mundo quiere las promesas, pero nadie. El domingo vengo con una cita que precisamente habla de esto. ¿Ah? Que no debe rebajar las 2 rayitas porque usted le va a dar cuentas al Señor. Número 1 y número 2, realmente los estoy liderando. La Biblia dice, un ciego guiando ciego, ¿tú sabes lo que va a pasar? Que todos van a terminar cayendo en el hoyo. Y eso es una alegoría para explicar el infierno. ¿Ve? Entonces, ¿qué pasa? Nosotros tenemos que llegar a esa conclusión. ¿Es la palabra la verdad y la única verdad y lo que nosotros vamos a vivir? ¿O nosotros vamos a seguir creando ese mal ejemplo para que nos sigamos encontrando con gente cuando evangelizamos que dicen que nos tengan que hacer? Eso es una vergüenza. Cuando pero pastor, acuérdese que la iglesia está hecha de pecadores. Sí, yo entiendo, pero el problema es que esos bochincheros a veces llevan 20 años metidos en la iglesia y están todavía con un bochinche metido entre cuero y carne. Y tú dices, pero ¿y cuándo se le va a quitar? O sea, ¿qué es lo que está pasando? ¿Está el espíritu metido? La respuesta es no. Ese yo que lleva 20 años perdido dentro de la iglesia, y cuando venga, y se debe a que desde aquí se le han bajado unas cuantas rayitas al mensaje, se predican palabras de bálsamo, porque ese es el problema. Todo el mundo quiere bálsamo, todo el mundo quiere promesa, todo el mundo quiere paz, pero nadie quiere obedecer la palabra de verdad. Así que esas promesas están para los obedientes, no para los desobedientes. Por eso es que la palabra de Dios dice que hay muchos a 30, otros a 60 y otros a 90. Ajá. Pero el Señor dice que tenemos que estar a 100%. Claro. No es a 30. Tú a 30 no te vas a ir con el Señor, porque no has crecido espiritualmente. Acuérdense que el Señor no viene a buscar multitudes. Dice la palabra que viene a buscar, dice. Manada pequeña. Manada pequeña. Que le sea fiel, que le sea fiel. Sí, Señor. ¿Con qué? Sí, pero 30, 60 y 100. Sí, pero los apóstoles tuvieron el 100%. Lo que pasa es que, Manatita, para aclarar eso del 100 no depende de mí. Eso depende del Señor. Y entonces el 100 estriba no en que yo soy literalmente perfecto, sino que estoy en Cristo, y como Cristo es perfecto, Él me perfeccionó a mí. ¿Me estoy explicando? Así que no podemos, la Biblia no nos está... Porque si, vuelvo y les digo, si nosotros pudiéramos alcanzar el ser el 100%, estaríamos diciendo que Cristo es innecesario. Y si ese fuese el caso, ¿por qué Cristo empieza una obra y la pretende terminar cuando Él venga y no la terminó inmediatamente cuando vinimos a los pies de Él?
¿Ves? Porque la gloria solamente le pertenece a Él. Así que si el hermano Alex no comete pecado en nada, créame que existiría una multitud en este mundo de hoy que adoraría al hermano Alex. Porque no existe ser humano perfecto y hay seres humanos que son sobresalientes y la gente los venera y los adora. Imagínate si fueran perfectos. Dios lo que quiere es que nosotros reconozcamos lo que hacemos mal. Correcto. Lo corrijamos. Y vayamos creciendo cada día. Eso fue lo que Eso es hicieron todo. los apóstoles, porque si ustedes se dan de cuenta, los apóstoles cayeron aún después de Jesucristo predicarle. Pedro fue uno que lo negó y Jesús se lo dijo. Tú me vas a negar 3 veces antes de que me coja, de que yo muera. Y Judas lo vendió y él lo sabía, ¿entiendes? Porque él no está buscando la perfección al 100%, pero dice, sé santo como yo soy santo. La palabra no se contradice. Si él dice que nosotros podemos ser santos, llegar a ser santos, quiere decir que llegamos a ser santos como él. Porque por eso es que tenemos el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos corrige, nos redarguye, nos redime, Nos enseña, nos santifica, nos consagra. ¿Entiendes? Es la tercera persona de la Trinidad. Por eso es que el Espíritu Santo es tan importante en la vida de un cristiano. Porque solo no podemos hacer nada sin el Espíritu Santo. No, Exacto, sí. Tú puedes tratar, pero sin el Espíritu Santo no vas a llegar. Esa es la verdad. Tú puedes tratar, pero sin el Espíritu Santo no vas a llegar. Y terminamos con esa porque me quedan 5 y quiero terminar el versículo 2. Que han dicho que en la tierra no ha habido ningún santo. Santo nomás solo ha sido Cristo. Pero la Biblia me dice a mí que en el Antiguo Testamento habla de los santos. Nosotros somos santos y fieles en Cristo. También dice que no hay gente perfecta. Entonces, ¿cómo entonces el Señor dice que sean perfectos? Como Él es perfecto. Sí, lo que pasa es que voy a decir esto de manera muy genérica para terminar con el versículo 2. Habría que, número 1, hablar con el pastor para ver exactamente a qué él se refiere, ¿verdad? Y cuál es la base bíblica que él está utilizando para llegar a esa conclusión, porque la Biblia habla que nosotros somos santos en el Señor y también, como acabamos de decir, y aquí lo dice claramente, que nosotros debemos ser perfectos, así como Dios es perfecto. Ve, Él es, y nosotros tenemos que movernos en esa dirección de la perfección. ¿En qué libro estamos leyendo? Porque acuérdense que cada libro tiene su especificación. Claro, por eso no quiero señalar al pastor sin saber cuál es el contexto específico de por qué él lo dice. Porque ahora mismo estamos hablando de Efesios y era la iglesia de Efesios que Pablo le estaba hablando, estaba corrigiendo. Y ese argumento de ser perfecto tiene un contexto específico y no está no está insinuando tampoco que lo somos, sino que nosotros debemos vivir, porque eso es lo que está haciendo Pablo. Fíjate lo que Pablo dice: sed imitadores. En el contexto de imitar a Dios, que es perfecto, pues entonces la imitación que vamos a hacer no es una imitación contraria a lo que Dios es. ¿Me entiendes? O sea, yo tengo que ser perfecto porque Dios es perfecto. ¿Me explico? Y en Cristo, y quiero añadir más, en Cristo Jesús somos perfectos. Eso yo lo he leído en la Biblia, pero también lo he escuchado en muchos líderes, muchos pastores, evangelistas que han hablado así acerca de la perfección y ser santo. Ellos dicen que santo es nomás solo, como habla, como Jesús dijo en su palabra, ¿verdad? Que bueno, ninguno. Sí, pero y ahí sí tienes razón, pero sin embargo en el tema de santo, nosotros sí somos santos. Porque la Biblia lo dice. Claro. Porque cuando Pablo se refiere, está hablando con la iglesia, no está hablando con Dios. Él dice: escribo a los santos y fieles en Jesucristo. Está hablando con la iglesia. La iglesia. Así que mire esto. Versículo 2: y andad en amor como también Cristo nos amó. Y vimos que en Juan 13, 34, 35 dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros
como yo os he amado. Fíjate que la invitación para nosotros poder andar en amor, para nosotros poder vivir como hijos de luz, también otro requisito más es precisamente amarnos, y no simplemente amarnos, sino amarnos de verdad. Y cuando digo esto, es que usted ve que yo tengo cosas que a usted no le agrada, pues usted debe amarme con todas esas cosas que yo tengo que a usted no le agrada. Con todas mis imperfecciones. No es amar, o no. Como ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Amén. Fíjense que, y voy a llegar ahí porque voy a traer una cita para terminar con eso. Pero antes de llegar ahí, fíjate que el amor no debe depender de las cosas que te agradan de mí y las que no te desagradan. Eso no es lo que él está estableciendo aquí. Aquí él está estableciendo que Papo me tiene que amar a mí, así como él amó a la iglesia. Escuchen, este es el estándar de medida. Exactamente. Pues no soy fan tuyo. Exacto. Pero Jesucristo está sacando el conflicto que está en este mundo, que está... el problema es que, número uno, nosotros queremos que somos buenos. Entonces, basado en lo que yo creo que soy, creo una medida, y cualquiera que no entre dentro de mi medida, lo rescalto. Pero en la iglesia, la medida es Cristo únicamente. Así que mira lo que está diciendo. El mandamiento nuevo es que se amen los unos a los otros. Y después dice, ¿cómo lo van a hacer? Mira, dice, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos, y cuando dice conocerán todos que soy mis discípulos, está hablando del mundo. Ellos sabrán que ustedes verdaderamente son mis discípulos. Mira cómo termina el texto. Si tuvieren amor los unos a los otros. ¿Tú crees que el impío son zánganos? No. Ellos miran y dicen, oye, Papo y Neftalí no están de acuerdo al 100% en todo. Pero si algo veo es que se aman. Eso es una característica del Espíritu Santo en nosotros. Porque el impío ama a quien lo ama. ¿Viste la distinción del creyente? No, ese es mi hermano. No, pero yo veo que ustedes tienen una diferencia. No, sí, pero ese es mi hermano. Y por ese yo doy mi vida. ¿Ves? Así que así tiene que ser en el Señor. Aquí no hay... No, es que me molesta, es que no me gusta cómo habla, no me gusta esto, no, a mí no me interesa, no, ese es mi hermano, que es muy eléctrico, que esa es mi hermana, que habla demasiado, ese es mi hermano, a mí no me interesa, ese es mi hermano y yo lo amo con todo lo que tú creas que son defectos, ¿ves? Por eso él dice, lo que quiero que se lleven de ese texto es, tú me vas a amar a mí, Alex. Hermana Elisa, usted me va a amar a mí. Hermana Tita, usted me va a amar a mí. Papo, tú me vas a amar a mí. Hermana Olga, usted me va a amar a mí. Y yo los voy a amar a ustedes. ¿Sabes qué? Como dice aquí. Como yo os he amado, dijo Cristo, que también os améis unos a otros. Si Dios amó al hombre siendo pecador, ¿qué somos nosotros para no amarnos los unos a los otros? si Él nos amó a nosotros, Eso es lo que Cristo está diciendo ahí. Cristo nos amó a nosotros. Mira lo que ella está diciendo. Miren el versículo 2, terminamos. Y se entregó a sí mismo. Escuchen esto, no se distraigan. Mira, dice, y se entregó a sí mismo por nosotros. ¿Ok? Ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Así que ese Dios, mira lo que dice Hebreos 7, 27 y 28. Escuchen esto. Que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificio, escuchen bien este texto, por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo hecho perfecto para siempre. Mira lo que está diciendo Hebreo. En otras palabras, lo que está diciendo Hebreo, porque estamos mirando Efesios capítulo 5, versículo 2, al final donde dice, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Y ahora Hebreo básicamente está diciendo, oye, en otro tiempo habían sacrificios
que funcionaban en ese momento que se estaba, y solamente podían justificar el pecado de ese momento. Sin embargo, cuando Cristo se da por nosotros, es un sacrificio que paga todos tus pecados aún antes de tú cometerlos. Esto es lo impresionante de Cristo, que el sacrificio de Él no está hecho para que se vuelva a sacrificar. Oh, papá volvió a pegar, me tengo que sacrificar. Por eso Pablo habla de un Cristo crucificado y resucitado. Y el que haya resucitado el tercer día, lo que hace válido delante del Padre es que todas mis ofensas hasta que yo esté vivo están pagas. Punto. Pastor, tenga cuidado con eso que está diciendo, porque entonces ahora la gente va a querer entonces vivir como gusto y gana le da. Yo le digo, bueno, están equivocados. Esta no es la primera vez que alguien me diría algo como eso. Le digo, no, tranquilo. El que piensa agarrarse de eso, déjalo que se agarre. Que no es conmigo que se está metiendo en problemas. El que va a juzgar el que va a condenar a los hombres está en el trono. Y si tú quieres aprovechar, la Biblia dice que si tú voluntariamente continúas viviendo una vida de pecado, dice, ya no hay sacrificio de Cristo para justificarte a ti. Así que el que quiera agarrarse de eso, que se agarre, porque el Señor lo habrá desechado. Así mismo. Porque tú no puedes venir y decir, Cristo pagó por mí por todos mis pecados hasta que yo me muera. Pues entonces, si ya el pago, entonces déjame vivir como quiera. Y dice, pues no hay justificación para ti. Demasiada, diría. Salvo siempre salvo. Por eso cuando me preguntaron, pastor, lo que Efesios está enseñando en cuanto al plan de redención, prácticamente está diciendo salvo siempre salvo. Digo, no. Porque el concepto de salvo, y yo no lo he estudiado, ¿verdad? Es solamente lo que he escuchado. El concepto de salvo siempre salvo no muestra el carácter que Pablo habla acerca de un creyente que ha sido por gracia, por medio de la fe, redimido. No lo muestra. Son gente que vinieron, sí, aquí estoy delante, sí, Señor, perdona mis pecados, y siguen viviendo una vida de pecado. Y lo que Pablo habla en Efesios, en cuanto, capítulo 1, versículo 3 al 14, en cuanto a la redención del hombre de pecado, no da espacio ninguno para yo continuar voluntariamente viviendo una vida de pecado. También Pablo dijo que se creía ser sabio, se hacía que necio. O sea, Eso Romanos capítulo 1, versículo 18 en adelante. la palabra necio significa bruto, significa ignorante, significa unas cuantas cosas, o sea, que mucha gente se cree que justificándose, ignorando la palabra, van a ser salvos, no importa, y eso es lo que le pasa a los que dicen A los calvinistas. salvos siempre salvos. Correcto. ¿Dónde cae el versículo cuando Pablo dice bien claro, cuidado, dice esta salvación con temor y temblor? No dice, la palabra no es cuidar. La palabra, vamos a Filipenses, búscalo ahí. Vamos para Filipenses. No es cuidar. Y es importante que esa palabra esté clara porque no es lo mismo. Sí. No, creo que es en Filipenses capítulo 1, versículo 12. Me parece que es que está. Sí, creo que es que está. Primero que lo encuentre. ¿No es en ese? Déjame ver. ¿Lo conseguiste? No lo conseguí, pero así que dice cuidar nuestra salvación con temor y temblor. No, dice ocuparnos. Esa es la palabra. Lo quiero buscar por eso. Vamos a buscarlo para que. Exacto, tú lo buscas aquí. Cuando no te sabes el versículo exacto, lo pone y te dice el versículo para encontrarlo. Claro. Filipenses 2:12, perdóname, dije 1:12 y es 2:12, búsquelo. Para que lo lean ustedes, no yo. El que lo tenga primero, el primero, por favor. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho
La palabra ocupar, no. Lo que pasa es que la palabra ocuparse es completamente es diferente a decir a velarlo. Es como velar, es cuando, tú sabes que los policías lo que están es velando la ciudad, ¿verdad? Para que no haya... Pero ocuparse, Filipenses 2:12, ocuparse métete en el trabajo de la fe. Que no es que lo va, no es que, no. Déjame buscarte el sinónimo para darte otro sinónimo, que este no es... Que tomar posesión o apoderarse de un territorio, de un lugar, de un edificio, etcétera. Invadiéndolo o instalándose en él. Ocupar. Pero hay otro versículo también que habla de eso. Velar. Es que quiero aclararlo porque lo que pasa es que velar ya da otro significado y la palabra ocuparse tiene un significado bien particular. Y no quiero cambiarle el significado a la escritura. Nosotros no tenemos que velar nuestra salvación. Eso es lo que quiero decir. ¿Ves? De encargarte de algo. Pero lo que pasa es que cuando, si buscas entonces velar, ¿qué es? ¿Ves? ¿Ves? Nosotros no estamos pendientes de la salvación con temor y temblor, que es lo que termina diciendo el texto. Nosotros estamos trabajando en algo que ya Él nos ha dado, que es la salvación. ¿Ves la diferencia de las dos palabras? Es que las dos palabras tienen dos significados y no son sinónimas. Por eso yo había buscado eso y me encargué de... Lo que pasa es que como no tengo las datas... Dice que implica, ocuparse implica responsabilidad. Correcto, ¿ves? Velar implica una actitud de protección o supervisión. ¿Ves? Nosotros no estamos protegiendo la salvación. ¿Ves? Velar es estar, es como hacer, por eso usa el policía. El policía está velando. Él no se está ocupando. A él lo reclutaron, al policía, lo reclutan para velar la ciudad. El sitio donde lo asignaron. ¿Me estoy explicando bien? Y ocuparte es muy diferente la ocupación que el velar algo. Tú estás, esa es la palabra, ese es un sinónimo. Ocupar, estoy trabajando. ¿Qué estás haciendo pastor? Estoy ocupado acá. Pues estoy trabajando. Uh-huh. Ve a trabajar. Ese es el sinónimo. Nosotros tenemos que ocuparnos en velar por nuestra salvación. Espérense, hermanatita. Eso último que estabas diciendo. No, ocuparnos. Tenemos que estar cuidando Nuestra salvación. Es que volviste. Trabajando en eso. Exacto. Pero lo que pasa es que la palabra cuidarlo es como si nosotros estuviéramos asignados a cuidar la salvación. ¿Asignado? No. Eso está en las manos del soberano. Tú no podrías cuidar tu propia salvación. Ok, Nestalí, pero individualmente, Bueno, cuando ella habla, yo entiendo lo que ella está diciendo, porque cuando ella habla de cuidar, es porque ya nosotros tenemos temor de la palabra de Dios. Y al tener temor, nosotros hay ciertas cosas que no debemos hacer, que a veces las hacemos. Por eso que ella habla de cuidar. Cuando la palabra cuidar significa dos o tres cosas, por eso lo estaba diciendo, porque yo me puedo cuidar del ladrón, ¿entiendes? Yo me puedo cuidar de que yo no, de pagar la renta, o sea, que significa diferentes cosas. Y por eso lo que pasa es que Pablo... No es cuidar nuestra salvación, sino cuidar cómo nos comportamos dentro de la iglesia para que lleguemos a tener la salvación. Es muy diferente dentro y fuera de la iglesia. Cuidar nuestra salvación no es que nosotros nos damos nuestra propia salvación, sino que nos estamos echando afuera de nuestras vidas todo aquello que nos impida nuestra salvación. Lo que pasa es que la Filipenses 12 está señalando un trabajo que la Biblia enseña en cuanto a una persona que ya es salva versus la palabra cuidar o vigilar da la alusión a algo que yo tengo que se puede perder.
y lo estoy cuidando, versus ocuparme es otro significado, que es trabajar en algo. Encontré algo aquí en Hebreos 2:1. Dice, por tanto es necesario, dice, que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. ¿Ves? Ese verso está abundando en lo que Pablo está diciendo a Filipenses 2:12, precisamente. Pero vuelvo y te digo, si cogemos la palabra y le cambiamos su significado, entonces prácticamente estamos cambiando todo el contexto de lo que Pablo está enseñando. Por eso es que estoy haciendo ¿Ah? No, ¿en dónde? ¿En Filipenses 2:12? ¿O en la que leyó él ahora? ¿Cuál de los dos? Léalo de nuevo. Léalo de nuevo, el que usted acaba de leer. Hebreos 2:1. Dice, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. ¿Escucharon eso? Es atender. Ajá. Oh, no, ese es Filipenses 2:12. Papá. Él estaba leyendo. Dice, ocupaos en vuestra salvación. Eso es lo que ya establecimos eso. Él trajo otro verso que pensé que era donde decía cuidar, la palabra cuidar. No, es ocuparnos. Y ocupar es trabajar en algo. Y según las definiciones, no me lo inventé yo. Dios no nos ha mandado a cuidar nuestra salvación, nos ha mandado a ocuparnos de ella. Son dos cosas distintas. Ocuparnos significa es como que tratemos siempre Trabajar. Como cristianos tengamos cuidado de no fallarle a Dios y coger otro camino, o sea, una interpretación mía. Claro. En otras palabras, tienes que velar por tu testimonio. Exacto. En otras palabras, yo me preocupo por cuidar mi salvación de que algo o alguien o algún chisme, algún problema me haga tropezar. Yo me cuido, por eso cuido la salvación. Sí. Sí, no, eso está. Lo que pasa es que si quieren nos metemos en eso después, porque ya no se nos acabó el tiempo hoy, y lo miramos con detenimiento. No, si por si acaso alguien queda, entonces traerlo ya abundante para. ¿Sí? Alguien que no esté bien. O sea, perdóname, que no entendió. El cristiano que no se ocupa por su salvación, pues la pierde. Es que no la tuvo nunca. No la tuvo nunca. Tú no puedes perder algo que no tienes. Y tú no te vas a ocupar en algo que tú no tienes. Yo no me puedo ocupar en mi casa si yo no tengo mi casa. ¿Me explico? Pero no es mantener. Lo que pasa es que hay un concepto donde nosotros hemos estado pensando que la salvación depende de nosotros, y la Biblia no hace eso. Eso es Dios el que se encarga de eso. La palabra sería velar, como le mandó a las 10 vírgenes. ¿Ves? Habían unas velando y otras no estaban velando. Y velar no determina que la tengo o no la tengo. Lo que determina es que, perdóname, no determina que no la tengo, lo que determina es que la tienes. Y como la tienes, estás trabajando en ella, la estás cultivando. No, porque Dios no se la ha dado a nadie que la haya perdido. Todo. No es que no. Bueno, si peca, tiene abogado, Jesucristo. ¿Ve? Ese es el problema. Por eso, hay que estar claro en eso. No hay problema, porque entonces ahí viene todo el mundo y dice, no, pues si la pierdo me voy con el abogado que me resuelva. Yo creo que lo que dijo la señorita Tita está más claro que cuidar la salvación de manera es de que, vaya, por ejemplo, Vivir en santidad. exactamente, por ejemplo, yo que trabajo con mi sobrino, ellos beben, fuman ahí y toda esa cosa, que yo no me Contamines. me vaya yo a pegarle a ellos y en ese momento venga Cristo y me quede. Exacto, contaminarte con el mundo. Sí. Si ese es el concepto, sí, porque ya eso estaba hablando de lo que Filipenses está diciendo. ¿Me entiendes? Si ese es el concepto. No, es que Hebreo no contradice a Filipenses 2:12 tampoco. O sea, ellos los dos están diciendo lo mismo. Correcto.
¿Sí? ¿Está claro? La palabra de Dios dice que los cuidemos de los lobos, así que ¿Pero está claro? ¿Sí? ¿Sí? ¿Todo el mundo? Amén. Bueno, Elizabeth no dijo nada. No estoy seguro si ella entendió. ¿Sí? Ok. Ella no dice nada, pero allá después en la casa ya ve. La Biblia dice sí, que entonces para eso se supone que estés tú ahí, aclares eso allí en la casa. Ya lo veremos más adelante. Sí. Vamos a despedirnos, vamos a ponernos de pie en esta hora. Sí, sí. Lo bueno es que no tenemos una administradora de la Clubhouse que nos acaba, nos hemos comido 20 minutos y aquí estamos en nuestra propia casa. Así que gloria al Señor por eso. Amén. Que antes teníamos que salir corriendo porque la administradora... ¿Ah? Exacto. Y estos debates son saludables siempre y cuando lleguemos todos a la conclusión de lo que dice la Escritura. Amén. Hoy es miércoles, así que el domingo nos vemos aquí a las 10:30 de la mañana para, ¿verdad?, empezar a introducirnos al servicio y llegar, como dijo David, entrar por supuesto con acción de gracia, con alabanza y con júbilo. Así que prepárese para el domingo desde ya. Tenemos nuestra media vigilia septiembre 26, viernes 26. Así que a las 9 de la noche, si no lo ha puesto en su agenda, está a tiempo, póngalo en su agenda, que nos faltan algunos 9 días para ese día, ¿verdad? Así que viernes 26 de septiembre, exacto, sería el próximo, correcto. Así que póngalo en su agenda. Y creo que esa sería la programación por este mes en cuanto a eventos especiales. Ya entonces tendremos los anuncios del próximo mes, octubre. Así que vamos a orar en esta hora, ¿verdad? Y vamos a pedirle al Señor que nos guíe y nos ayude a entender su palabra, aun cuando estamos en conversaciones un poco difíciles. Así que oremos. Amantísimo Dios y Padre Celestial, te glorificamos, Señor, te exaltamos, te bendecimos, Señor, te honramos. Señor, tuya es la gloria y tuyo es el poder, Señor. Gracias, Señor, por este tiempo que nos permites, Señor, de juntarnos en el discipulado. Señor, y gracias por las conversaciones, ¿verdad? Y los debates dentro de tu palabra que yo creo que son necesarios, ¿verdad? Que ocurran dentro de la iglesia para que podamos ser edificados y recibir respuesta de tu palabra, Señor. Te ruego, Señor, que tu palabra, ¿verdad? Que dice tu palabra claramente que tú no eres un Dios de confusión. Señor, entra a cada uno de nuestros corazones, Señor, y de acuerdo, Señor, a tu sabiduría y a tu capacidad, Señor, nos revele, Señor, tu palabra, ¿verdad? Cada uno de nosotros, de manera que nosotros podamos estar claros en cuanto a lo que tu escritura dice, Señor, y podamos, ¿verdad?, en vez de estar confundidos o confundir a otros, podamos andar, Señor, en la verdad y poder comunicar la verdad a otros. Así que, Señor, te doy gracias por este tiempo de discipulado. Vamos a salir, pero no de tu presencia, sabiendo que tu presencia es nuestra razón de vivir. Señor, danos un alegre sueño y un alegre despertar. Recarga, Señor, las baterías para el día de trabajo de mañana, aquellos que salimos a trabajar, y a los que no, Señor, para su faena, verdad, diaria. Señor, guíanos en tu verdad. Te lo ruego todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y el pueblo dice, salud.